¿Cómo les va, equipazo informativo? Qué gusto saludarles, darles la bienvenida a la transmisión que corresponde a este jueves 13 de junio del 2024, nuestra transmisión en vivo, por supuesto, 13 de junio del 2024, o bien a nuestra transmisión como en vivo, ya viernes 14 de junio del 2024. Como sea, bienvenidos, equipo completo. Siempre me da mucho gusto empezar el espacio, por supuesto, con mi querida Blanca Loble. Blanquita, qué gusto saludarte, ¿cómo estamos? Además de acalorados. Sí, ni que lo digas. ¿Verdad que estás acalorada tú también, Mariana? Ven, arriba, ven. No, va a subir porque no tengo premios. No, ni necesito. No quiere, sí. Pura pérdida de tiempo con ella. Si hubiera premios, Bien, sí. sí, bien, afortunadamente contenta de poderte saludar a ti, a nuestros amigos del equipazo, por supuesto. Pues aquí estamos con el gusto de siempre saludándoles y ya con toda la información preparada pues, para hacer lo que estamos comprometidos a hacer con ustedes. Lo que nos gusta y lo que estamos Bien. acostumbrados a hacer aquí en el equipazo informativo, presentarles toda la información que hemos preparado, que bastante hay el día de hoy también, aunque más o menos va girando sobre los mismos temas que en la ocasión pasada, ¿no? Más o menos se van extendiendo los temas un poco. Algunos otros cambian, pero ya les diremos qué es lo que tenemos preparado para ustedes. Por lo pronto, bienvenidos todos. Sí, de un tiempo para acá, creo que ya lo comentamos alguna vez, las noticias, los temas noticiosos son cada vez más efímeros, salvo algunos que se prolongan, como es el caso de las elecciones, pero en el caso de las elecciones como un gran tema, los subtemas van variando mucho y son eso, efímeros, duran poquito tiempo. Una masacre, un asesinato, un gran acontecimiento dura muy poquito tiempo en las primeras planas y luego muy rápidamente tiene que dar paso a otra nota más reciente, también igual que merece las 8 columnas, como solemos decir, y esta va pues cada vez más rápido desplazándose a páginas interiores, ¿no? Y así, este proceso que se ha repetido pues desde que se hace periodismo, desde que se hace información, es cada vez más rápido, y entonces las noticias en esa primera plana, cuando llegan, duran cada vez menos, ¿no? Sí, aparte cada vez hay más información, Exacto. cada vez hay más personas documentando lo que ocurre en las calles. ¿Te has dado cuenta que en particular ahora las noticias, o más bien los noticiarios, se alimentan de las redes sociales? Ya lo habíamos dicho en algún momento, pero cada vez va siendo más evidente el asunto y de manera particular redes sociales que van surgiendo y se vuelven más populares. En un principio hablábamos de Twitter y de Facebook, pero ahora ya hablamos de Instagram o de TikTok, que son redes sociales en las que las notas surgen así rápidamente, los usuarios las vuelven virales y después son retomadas por los medios tradicionales de comunicación. Ya son otros tiempos, está cambiando el fenómeno de la comunicación. Dice curiosidad, pero el de la reforma al sistema judicial ya tiene 2 semanas, igual que el nerviosismo de los mercados. Sí, son temas con mucha mayor permanencia como el de las elecciones, porque siguen aconteciendo cosas alrededor del mismo. Pero va tan rápido, por ejemplo, el primero de la reforma judicial, que ya este fin de semana, en teoría, y no dudo que se lleve a cabo, viene una encuesta y lunes, luego tendremos resultados. O sea, con una velocidad impresionante que a mí personalmente, es una opinión, percepción absolutamente personal, me hace dudar de la eficacia y la eficiencia de una encuesta tan planeada de manera tan express y aplicada con la misma fórmula, ¿no? Express. Me deja el mismo sabor de boca de la encuesta que se levantó cuando el aeropuerto de Texcoco. Claro, sí. De que aquí decíamos, bueno, ¿y cuándo? ¿Quién? ¿Alguno de los que tú conoces a alguien que? No, pues nadie, ¿no? Nunca supe, yo jamás supe de alguien que hubiera respondido esa encuesta. Es cierto, es cierto. Al final de cuentas, dice Marco, el de la reforma al sistema judicial tiene 2 semanas, igual que el nerviosismo de los mercados. Y me parece que el asunto va a continuar así, por lo menos hasta que salgamos de esta etapa en la cual pues tenemos prácticamente una transición presidencial en la que, lo dice el propio presidente, él no se acaba de ir todavía y Claudia Sheinbaum no No termina acaba de llegar. tampoco de llegar, tampoco, exactamente. Entonces, mientras
estemos en esta dicotomía, en esta transición, no es dicotomía, es una transición en realidad, mientras estemos en ella, pues creo que seguiremos hablando en particular de este tipo de temas, porque recordemos que ya los contrapesos que antes existían o que pensábamos que existían y que eran muy importantes, me refiero yo a los tradicionales medios de comunicación, me parece que ya no lo son tal, así como ya no son tampoco gran contrapeso algunos académicos, analistas, intelectuales. El propio régimen ha ido generando los propios, sus analistas, sus opinadores, sus comunicadores, hasta sus medios, empezando por la mañanera perfectamente. Sin embargo, pues el asunto es que mientras no esté sentada en la silla del águila Claudia Sheinbaum y mientras no escuchemos que tome decisiones ya sin que le esté de alguna o de otra manera haciendo sombra la figura todavía del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues me parece que vamos a seguir hablando de este tipo de cosas. Eso sí, van a ser notas que se van a repetir en ese caso. Sí, sí, es un poco, decías esto de los medios de comunicación como poderes fácticos cuya influencia ha disminuido, por lo menos en este periodo, de manera Sí. bastante notable por la creación de los propios, de sus propios contrapesos por parte del gobierno. Me parece que estos son por etapas, pero me remiste a recordar lo que sucede en los supermercados. Esta creación de productos en menor escala para mercados mucho más específicos y más reducidos. No un solo producto para todo el mercado, sino productos como más para sectores más pequeños, o sea, la misma marca que a productos para, ¿te acuerdas que existe, por ejemplo, se percibe muy fácilmente en la leche? Las leches deslactosadas, las Claro. bajas en grasa, las no sé qué, que había Fly. para 40 años, hay Sí. para mayores de 40, para mayores de 60, para niños. No sé si estas de las etapas de edad todavía existen en los mayores, me refiero, pero es un mercado como muy más personalizado. Bueno, me parece que los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo influencia, pero es un poco lo mismo que con la leche o con los cereales, que es donde más se percibe, o con las toallas sanitarias, o con ese tipo de cosas, ¿sabes? Que son mercados más pequeños, mucho más específicos, más localizados. Dominar ahora el mercado general es cada vez más difícil porque está muy diversificado y los primeros que detectaron esto fueron precisamente los comerciantes y luego, pues los otros mercantilistas, que son los de la política. Sí, efectivamente. Por lo pronto, eso es lo que tenemos en estos momentos, de alguna manera, como poderes políticos y su manera de hacer política, en efecto. Ya Dice veremos qué es lo que ocurre por lo pronto. ¿Qué dice quién? Daniel Rodríguez, que son un priismo, en el caso de Morena, un priismo Ajá. renovado y recargado, pues es reloaded, dicen por ahí. No. Y curiosidad, se me dice que se trata de una encuesta de chiste, ¿de qué sirve ya si el peje Mario Moreno quiso decir Mario Delgado? Mario Moreno hizo una combinación entre Cantinflas, sí. no, Mario Moreno es una confusión con Cantinflas, Mario Moreno, Cantinflas, o con Mario de Morena y Ah, claro. Moreno, al de Alito Moreno del PRI, ¿qué tal? Sheinbaum, Noroña, etcétera, sí dijeron que no hay cambio a la reforma, o sea, entonces, ¿para qué la encuesta? Si ganara el no, que no pasará, pero bueno, pues a lo mejor la encuesta es, no sé, no sé. De Elizabeth, Recordemos que hay muchos simbolismos. Eso de la encuesta me parece en efecto un desperdicio sí, y por me supuesto. parece hasta ganar tiempo solamente. Creo que lo interesante está en el hecho de que la oposición o los involucrados, por lo menos los directamente interesados, que son quienes forman parte del Poder Judicial, por lo pronto quienes forman parte del Poder Judicial dentro del Consejo de la Judicatura Federal, ya publicaron un comunicado en el que celebran la apertura al diálogo y han dicho que van a participar en él. Uh Y -huh. eso me parece bastante interesante porque si bien muchas personas pueden tener la misma percepción quizás que Curiosidad SM o que tú, en el sentido de que pues de qué va a servir, no va a servir de nada, ya cuántos parlamentos abiertos no hemos tenido y de qué sirvieron, no se le cambió ni una sola coma a las iniciativas que mandó el presidente. En efecto, tienen toda la razón, pero recordemos que en esos momentos
¿cuál era la oposición? Pues sí había una oposición partidista y sí había medios de comunicación que nos hacían creer que todo iba a cambiar y que el 2 de junio iba a salir una marea rosa a demostrarle al presidente todo lo malo que estaba haciendo. Eso es lo que nos hicieron creer. Después del 2 de junio nos dimos cuenta que en realidad ese grupo de la oposición antiobradorista está, me parece, sobre representado porque forman parte de él, pues personajes que salen en estos medios de comunicación. Me parece que lo más sensato es lo que hacen desde el Consejo de la Judicatura Federal, antes de negarse y decir, no, pues ya para qué le hacemos al cuento, ni para qué ir al Parlamento abierto si no va a servir de nada. Me parece que ellos hacen lo correcto en decir, qué bueno que va a haber disposición, qué bueno que nos van a escuchar, vamos a acudir y vamos a decir lo que tenemos que decir. Y es que eso es la democracia en realidad, que se pongan a platicar y que no salga nada más una iniciativa con lo que dice el presidente López Obrador, sino que se escuche a los otros. Y ahora me preguntarán, pues sí, pero eres muy ingenuo, me dirán, eres muy ingenuo si piensas que van a agregar cosas. Bueno, pues ustedes mismos lo están diciendo, allí están los mercados reaccionando. ¿Y a qué obedece si no esta decisión de apertura, de diálogos y de foros, sino a las caídas de la Bolsa Mexicana de Valores y a la depreciación del peso frente al dólar, que todavía no termina de recuperarse y que hay quienes dicen que incluso podría llegar hasta los 20 pesos? Es más, pues váyanse preparando, en una de esas sí llega hasta los 20 pesos, porque ese es el papel que están jugando los mercados, pero justo al jugar ese papel, me parece a mí, garantizan que el oficialismo pues tenga que abrirse y tomar en consideración lo que puedan decir, por lo menos los que ya dijeron que sí van a participar, el Consejo de la Judicatura Federal. Eso me Son parece dos, avance. son dos cosas importantes. Por un lado, la encuesta, en la que personalmente tengo poca fe, y por el otro lado, la práctica del Parlamento abierto, que sí podría eventualmente permitir que se generaran algunos cambios, no sustanciales, pero sí mejoras a algunas de las modificaciones que son varias constitucionales que tiene la reforma judicial. Pero no en el caso, por ejemplo, de la elección por voto de los jueces, que es algo que dice el presidente que es inamovible. Ya lo veremos, espero que nos dé tiempo un poquito más adelante de cómo es la propuesta para quiénes propondrían a los jueces. Y créanme, yo ya la he leído como 3 veces y en este caso nada nos garantiza que deje de suceder lo que está sucediendo hoy. Bueno, Es les que voy ese a era mi decir, punto, ese también es algo bien interesante. Todo mundo defiende y dice, es que se va a perder la autonomía y la independencia. Parece que ya se les olvidó cómo se decidió que Lenia Batres fuera ministra de la Suprema Corte de no, Justicia yo de creo la que los Nación. ministros es un asunto distinto. Yo creo que los jueces es más delicado porque son los que están más cerca del tratamiento de los casos específicos con problemas delincuenciales o civiles o administrativos, fiscales y demás. O sea, en el caso de los, yo creo que van por carriles aparte. Pero en el caso Completamente. de los jueces, cada sector va a proponer 10 nombres, son 30 los que van a Eso es en proponer. el caso de los ministros. Creo que no la leíste bien. A En el ver, caso de jueces y magistrados, en ese caso, cada uno de los poderes propondría solamente a 2. en el caso de los, Ministro de los magistrados y jueces. a ver, ya me confundí. Es muy complejo el asunto, no es nada sencillo. Por eso No, es que hay que darnos el tiempo antes de empezar a hablar, de leerla y entenderla, porque en algún momento Ana Laura Magaloni decía que era una reforma que nada más estaba tocando al Poder Judicial Federal y que no. todos los problemas de la mayoría de las personas ocurren en los poderes judiciales locales. Cuando leemos ya la propuesta nos damos cuenta que esta propuesta es una propuesta que abarca poderes judiciales, incluso estatales. Uh-huh. Es decir, sí va a fondo. En el caso de los ministros es cuando se propone que haya propuesta de 10 del Poder Ejecutivo, 10 del Poder Legislativo y otros 10 del Poder Judicial
para sustituir o para elegir a los ministros, de allí se van a ir decantando, pero entiendo que en el caso de magistrados y ministros no se propondrían tantos, se propondrían solamente 2, pero en fin, al final de cuentas, ahorita no vamos a desmenuzar la iniciativa, es mejor que la sigamos analizando, que veamos cómo se van a ir desarrollando los foros y de manera particular, pues que ellos mismos nos estén informando precisamente cómo van a ser estas elecciones y por qué razón. A ver, ahí Aquí está, dices. mira, Ahí la dices, parte fundamental, de la que estamos hablando, ¿no? Porque son otras cosas. Elección por voto popular. Creo que la manera de salir de esto, para que quede bien claro, es leyéndola. a Elección ver. por voto popular de ministros, magistrados y jueces. En 2025 se realizará una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones. Selección de candidaturas. Las y los ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los 3 poderes de la Unión, o sea, son tanto los magistrados como los ministros. El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas. El Poder Legislativo hasta 5 candidaturas por cada Cámara, diputados y senadores por mayoría calificada, y el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte por mayoría de 6 votos. Quiero que pongan esto, cada uno pone Ejecutivo 10, Legislativo 5, Poder Judicial 5 por cada Cámara, o sea, 10 el 10 igual. Legislativo, y el Poder Judicial 10. Son 10 por cada uno de los 3 poderes de la Unión, ¿ok? En el caso de los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo, 2 por cada poder de la Unión. También serán 2 por cada poder de la Unión a nivel local. Esto es lo que dices, esto es lo que tú decías, que sí toca. Exacto. Pero entonces aquí entra perfectamente la pregunta a la que yo quería llegar, mi querido Carlos, y la pregunta es, si en un gobierno cualquiera que sea, los 3 poderes van a proponer de manera paritaria, o sea, 5 hombres y 5 mujeres en el caso primero que dijimos, o 1 y 1 en el caso segundo, van a proponer una tercera parte de los jueces para que sean votados después por el pueblo. Van a llegar los que estén allegados, los que estén cercanos a ellos, que no necesariamente son los académicos que tengan más conocimiento ni más mérito. Siempre, pero eso es lo que pasa ahorita, ¿no? Exacto, por eso dije, eso tampoco, yo dije, eso tampoco nos garantiza que deje de suceder lo que sucede ahora. ¿Y qué es lo que sucede ahora? O sea, este sistema que están proponiendo, que no va a mejorar en nada lo que está sucediendo ahora, insisto, o sea, no es que yo hable bien del de ahora y mal del propio, no, es lo mismo. Solamente cambia el método de elección, pero no nos garantiza nada, no nos garantiza que cambie. ¿Por qué? Porque el hecho, si en este momento, y justo en este momento, tenemos una mayoría aplastante de un partido, en este caso es Morena, pero podría ser cualquier otro en el futuro, ¿a quién creen que le van a servir? ¿A los de la oposición? ¿A quién creen que van a encubrir? ¿A los de la oposición? A mí me parece que eso es lo mismo que hemos venido padeciendo toda la vida. Precisamente por eso, y ahí va lo que lo que dije desde un principio. Por eso me parece relevante e importante que los principales involucrados vayan a participar y que se escuchen sus voces y que también vayan académicos, que también vayan expertos y que también se escuchen sus voces. Es que ese es el punto. Aquí el asunto es que al final de cuentas, pues se tiene que llevar a cabo una reforma judicial. Y si bien la que se está proponiendo desde el oficialismo se dice no es la reforma judicial que necesitamos, bueno, pues hay que convertirla o por lo menos tratar de que se acerque lo más posible a esa reforma judicial que necesitamos. ¿Dónde está el argumento para mi optimismo? Insisto, pues en que los mercados están reaccionando y el gobierno a los mercados no les está diciendo lo mismo que el presidente les decía pues a Claudio X González, a Loret de Mola y a sus adversarios de antes. Ahora los mercados dicen, sí, pues
primero es la justicia y después los mercados, pero eso dice el presidente López Obrador y se cae la bolsa de valores y tiene que salir después Claudia Sheinbaum a decir, a ver, tranquilos, tranquilos, sí vamos a discutir, sí va a haber diálogo. Insisto, hay que darle tiempo al tiempo, me parece se va a poner interesante el asunto. Dice Carmen Castro, hola Carmen, ¿cuáles serán los criterios para seleccionar a los candidatos que eligen los poderes? Eso me suena que si son mis cuates y me cae bien, lo voy a elegir y no estará basado en el mérito, la experiencia y el conocimiento de las leyes. Exactamente, es lo mismo de ahora. Y que sigue, y que así es como se eligen ahora. Por eso es que también cuando la gente dice, o cuando algún analista dice, es que vamos a perder la autonomía y la independencia y vamos a perder la libertad. ¿Cuál autonomía, cuál independencia y cuál libertad? Si este poder judicial en realidad pues está cooptado por todos lados. O sea, ahí están las resoluciones y no en vano, ¿a quién le sirve el poder judicial en realidad? Pues a quien tiene dinero. No lo hemos mencionado en tantas ocasiones aquí. Siempre que alguien se enfrenta a un problema con la justicia, ¿cuál es la frase más socorrida? Pues este tipo de problemas se resuelven de dos formas, o con influencias o con dinero, solamente. Yo creo que para irnos ya a los hashtags en tendencia de hoy, yo concluiría con este comentario de Daniel Rodríguez. No es una reforma judicial de avance y mejora del sistema, sino de control de lo judicial. Por eso hay que evitar que lo sea, precisamente. Pues no sé cómo, pero bueno. Ya se verá. Bueno, mira, nosotros por lo menos yo estoy haciendo lo que me corresponde, tratando de informar a la gente. Bueno, vamos a los hashtags. Vámonos a los hashtags en tendencia de hoy, que ya están listos. En realidad van a ser hashtags rápidos. El primero de ellos es Kamala Harris. Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, le llamó a Claudia Sheinbaum para felicitarla por la elección, por su triunfo del pasado 2 de junio en la elección aquí en nuestro país, y en esta conversación prometieron enfrentar también la crisis climática, y entiendo que también hablaron de migración y de pues tomar algunas medidas para controlar las causas, que es algo que siempre ha puntualizado Andrés Manuel López Obrador, las causas de la migración, Carlos. Sí, efectivamente, Claudia Sheinbaum agradeció la llamada que tuvo con Kamala Harris y destacó que de alguna manera, pues ambas son las primeras mujeres electas en sus respectivos puestos. Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta de la Unión Americana, pero pues imagínense nada más el orgullo para Claudia Sheinbaum ser la primera mujer que presidirá este país después de 200 años de independencia. El asunto no es cosa menor, simple y sencillamente queda para el anecdotario, por eso Kamala Harris se vuelve hashtag en tendencia de hoy, porque le llama para reconocerle precisamente su triunfo electoral. Y por eso Kamala Harris es nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Segundo hashtag en tendencia de hoy es pasta de conchos. Hace ratito veía yo por aquí un comentario de Elizabeth Aguirre Rodríguez que dice: yo la verdad no creo nada de lo de pasta de conchos. Besos a Barania. Gracias, querida Elizabeth, por los besos a Barania. Yo se los haré llegar con mucho gusto. Bueno, ¿qué sucedió en pasta de conchos? Resulta que casualmente, un día antes de que el presidente López Obrador visite la zona, el gobierno del país informa que han encontrado restos humanos precisamente allí en Pasta de Conchos, donde murieron, como ustedes saben, 65 mineros que trabajaban allí en Pasta de Conchos. Bueno, pues encontraron los restos, sí, entre 16 y 18, ya han anunciado este jueves precisamente, que pues comienza el proceso para identificar a quién pertenecen los restos. Hay acusaciones de que los dejaron morir, de que no estaban en la zona donde hubo la explosión, sino que estaban en una zona de derrumbe, y que lo más probable es que hayan muerto a la espera de ser rescatados. Pero insisto, cuando yo vi el comunicado de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo,
y luego veo que el presidente va a estar mañana, este viernes a visitar la mina de Pasta de Conchos, digo yo, mira qué buena suerte, qué afortunados los dos que un día antes de que vayan les encuentran los restos como para que los reciban con grandes aplausos y porras. En fin. Pues a mí me parece que les hubiera venido mejor en tiempos de campaña si esa fuera la lógica. Como quiera que sea, vale la pena recordar que esta tragedia ocurrió en el sexenio de Vicente Fox Quesada, que han pasado 18 años. Recuerdo que en aquellas épocas, a principios, bueno, no, ya a finales del año 2008, 2009, 2010, prácticamente fueron muchos años los que familia Pasta de Conchos venía desde el estado de Coahuila a la Ciudad de México, realizaban manifestaciones afuera de las instalaciones de Grupo México, hacían incluso misas en exigencia de que buscaran a sus familiares, de que le dieran un cierre, de que tuvieran empatía. Pues pasó el sexenio de Vicente Fox, pasó el sexenio, por supuesto, de Felipe Calderón, pasó el sexenio de Enrique Peña Nieto, y tuvo que llegar el presidente López Obrador, a quien criticaron al principio del sexenio, vale la pena mencionar, porque acordémonos que incluso se dijo que se va a construir un memorial, y en ese momento hubo quienes criticaron que se destinaran recursos que podrían hacer falta en otros rubros a esta labor. Me parece que lo que se ha destinado y lo que se vaya a destinar, pues bien empleado sería, si le ofrece tranquilidad a las familias de estas personas que hoy por hoy, simple y sencillamente, pues siguen exigiendo justicia y empatía, y afortunadamente la han encontrado en este gobierno, y la promesa con toda seguridad que ocurrirá este día 14 de junio, este viernes 14 de junio, allá en Coahuila, será que Claudia Sheinbaum seguirá brindando el apoyo a los familiares hasta conseguir el objetivo. Es lo más seguro. No, bueno, pues sí, a eso van, ¿no? Seguramente, pues si no, ¿a qué? Pues sí. Bueno, ese es el segundo hashtag en tendencia de hoy. Profeco es el siguiente hashtag en tendencia de hoy y tiene que ver con Ticketmaster, que le ha pasado mal porque ha fallado en los últimos tiempos entre la sobreventa, los boletos pirata y demás. Ahora resulta que se les ocurrió a Ticketmaster decir que en los festivales, cuando uno de los artistas, de los grandes artistas, llegase a cancelar y por lo tanto la gente quisiera reembolso de su boleto, pues no se iba a reembolsar si era uno de los grandes artistas, porque empezaron a notar que la gente compraba para ir a ver a algún artista que les interesara, y si ese artista por alguna razón cancelaba, pues ellos querían la devolución de su dinero y ya no querían ir a ver a los otros artistas. Esto aplica solamente para los festivales, pero Profeco les dijo, nanay, me cambias eso, te tienes que retractar de la cláusula de no reembolso en festivales. Y efectivamente la Profeco emitió una medida precautoria para Ticketmaster, la emitió el pasado 12 de junio con la orden de que en 48 horas tendría que quedar suspendida dicha negativa de reembolso por la posibilidad de inasistencia de algún o algunos de los artistas anunciados para un festival. Y Profeco te dice, recuerda, tienes derecho a costo del boleto más cargos por servicio más bonificación no menor al 20% por el monto pagado. Si resultas afectado por esta empresa, tienes hasta un año de plazo para presentar tu queja con nosotros, con la Procuraduría Federal del Consumidor. Me parece simple y sencillamente que se hace justicia, y Ticketmaster, que se quería ver muy gandalla, que pensó que no se iba a dar cuenta la gente. No, bueno, pues afortunadamente se dieron cuenta e hizo caso, digámoslo, le hizo caso a la Profeco, así que pues nada más hay que estar pendiente. En una de esas, en cualquier otro momento lo vuelve a intentar. Bueno, aquí el asunto también es, en el caso de la Profeco, tiene la ley en la mano, porque Ticketmaster, de aplicar esta cláusula de no reembolso, podría estar incurriendo en falta varios artículos, al primero, al séptimo y al 10º, en su segundo párrafo, también al 56 y 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. O sea, son como mínimo 5 artículos
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que estaría violando Ticketmaster si aplicase, si no quita en las próximas 48 horas, bueno, ya pasaron la mitad, en las próximas 24 horas probablemente, si no quitan esa cláusula. Y bueno, para eso también sirvieron las redes sociales, ¿no? Definitivamente, por supuesto que sí, juegan su papel las redes, lo que hemos dicho en muchas ocasiones. En las redes la gente siente que tiene voz. Algunas redes en particular, como TikTok, como Facebook, un poquito menos tal vez Twitter o con un tono diferente, pero ya al final de cuentas empiezan a retroalimentarse entre ellas mismas. De repente ya ve uno contextos que tienen su origen en TikTok y los ve uno en tweets, en X, pues en X, en la red social de X, antes Twitter, o viceversa, ve uno algún mensaje que tuvo su origen en X y después los tiktokeros le hacen también lo suyo y lo manosean, le dan su toque, le dan su encanto y lo vuelven viral. Interesante, por supuesto, el asunto. Sí, muchas cosas interesantes que están ocurriendo en la materia. Bueno, pues hasta ahí los hashtags en tendencia de hoy. Llegamos a las efemérides, y la primera de ellas correspondiente por supuesto al 13 de junio, pero lo más atrás posible. Del año 1525 fue cuando el teólogo y sacerdote Martín Lutero se casó con la monja Catalina de Bora, 13 de junio de 1525. La primera traducción al alemán de la Biblia completa estuvo acá, la hizo precisamente porque quiso Martín Lutero. Antes, se dice que antes de esa traducción no existía todavía una lengua alemana bien conformada. Las bases de la gramática alemana, del alemán, están precisamente en esa. Había una gran obra de Martín Lutero, pues el creador del protestantismo, ¿no? ¿Es correcto? 13 de junio de 1859, el presidente de México, Benito Juárez, decreta la primera de las normas de reforma en la que se declara propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia Católica. El 13 de junio del año 1934 ocurre una reunión, la reunión entre Adolfo Hitler y Benito Mussolini. En Venecia, en Italia, ocurrió 13 de junio de 1934. 13 de junio de 1939 llegan a México más de 2.500 exiliados españoles. Venían escapando de la dictadura de Franco. Miren quién los recibió. El 13 de junio del año 1982, damos un salto. En el año 1982 fue cuando comenzó la Copa Mundial de España. España 82. Comenzó un 13 de junio. Cuando vi eso y vi a la mascota, me acordé de Piqué, se llamaba nuestro, cuando el Mundial de México, ¿verdad? Se llamaba Piqué, la mascota. Cada mundial tiene su mascota. Y entonces una cosa boba que se me ocurrió preguntarme si Piqué le dio la inspiración al nombre de Piqué. No, bueno, podría en una de esas, no lo creo. No. En 1986 fue el Mundial de México, 4 años después de de España, y efectivamente el Pique, que era un chile verde con un sombrero de campesino, esa fue la mascota de ese Mundial de 1980. México 86, el mundo unido por un balón, decía el eslogan. Ajá.
Bueno, vamos al 13 de junio del 2005. El cantante estadounidense Michael Jackson es declarado inocente de todos los cargos en el caso People 5 o People V Jackson por un jurado en Estados Unidos tras 10 días de deliberaciones. El artista era acusado de 10 cargos por abuso sexual a menores de edad. ...14 de junio de 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán entra en París. 14 de junio de 1940. Ya estamos en el Como en Vivo. Y nos vamos al 14 de junio de 1942. Ana Frank comienza a escribir su diario en Ámsterdam, Países Bajos, y así lo hará durante más de 2 años, tras una falsa pared de la casa en la que se escondía junto a su familia de la persecución nazi. El 14 de junio del año 1966, la Santa Sede abole el Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros censurados. 14 de junio de 1966. Paulo VI era entonces el Papa, él lo abolió. Había libros muy, muy valiosos en el llamado índice. Afortunadamente, ya después de eso estuvieron al alcance de todo el mundo. Los libros que antes prohibió la Iglesia. 14 de junio de 1982, Argentina se rinde en la Guerra de las Malvinas, siendo la victoria naturalmente para Reino Unido. Los altos mandos acordaron el alto al fuego y el inicio del desalojo de las islas por parte de los argentinos. El 14 de junio del año 2008 comenzó la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 en España, cuyo eje temático era agua y desarrollo sostenible. Fíjense desde cuándo y cómo vamos en eso, por cierto. De mal en peor. Sí. Joder. Y para terminar, 14 de junio de 2018 comienza la Copa Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia. Por cierto que la siguiente Copa Mundial será el año próximo, y va a tener una sede en 3 países, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, y México va a ser la orgullosa sede de la inauguración. Es correcto. Blanquita, ¿qué te parece si le agradecemos a nuestro querido Alberto Rojas Hernández el saludo, claro, la presencia y por supuesto también el super sticker? Viene Corcorito para ti, Alberto Rojas Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Saludos a nuestra querida Rebeca. Para ambos ese apoyo. Sí se ve, mil gracias. Siempre. Gracias. ¿Y nos vamos? Vámonos a lo que sigue, porque ya está tras bambalinas nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano. Pero ya saben, es el mariachi ninja para los cuates. Bienvenido, mariachi. Qué gusto saludarte como siempre. ¿Cómo están? Buenas noches, Blanquita, Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción, la gente que nos acompaña. Pues vámonos sobre materia, porque Blanquita me pasó un tema que me parece muy importante. Seguramente en redes sociales, quienes tienen cuenta en X, han estado viendo que hay una solicitud, pues se pide que haya libertad, en este caso un indulto, hacia una persona de nombre San Juana Maldonado. Este es en el estado de San Luis Potosí, tiene 15 años en prisión, fue sentenciada a 30 años, pero resulta, y esto me trae a la mente un caso muy similar, el de Viri Molina, que ella fundó el colectivo Artículo 20, es un tema de una acusación por un supuesto secuestro o por haber recibido recursos de procedencia ilícita, y esto es muy similar al caso de Viri Molina. Quiero además agregar lo siguiente, porque ya hay por parte de la Suprema Corte de Justicia que cuando hay una situación donde a una mujer se le acusa de un delito que no cometió ella, sino que lo cometió su pareja,
pues que se tiene que abordar con perspectiva de género, no importa si lo solicita la defensa, eso lo tiene que hacer todo juzgador. Y la situación es por lo siguiente, porque puede haber una situación de subordinación por parte de la pareja, pero además hay que decir lo siguiente, por ahí hay un prejuicio que luego aparece por parte de las personas, gracias a la producción. Dice San Juana Maldonado, cerca de la Libertad, en comisiones diputados de San Luis Potosí aprueban indulto. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue sería la libertad, pero bueno, ahí hay que también poner muy importante, el tema del indulto no es una amnistía. Esto es, también tendrá que estar en el análisis si se le va a reconocer la inocencia a San Juana Maldonado, porque hay que mencionar, en el caso de Viri Molina, intervino el Instituto Federal de la Defensoría Pública, porque hubo violaciones graves en los procesos. Aquí lo que estaba leyendo yo de San Juana, pues hay versiones encontradas, pero una de las que tenemos que tomar en consideración, porque es similar a otros casos de mujeres que han sido acusadas de delitos que cometieron sus parejas, es que pues ellas no tienen esa responsabilidad. Y les digo, voy a la parte del prejuicio, porque nosotros como sociedad lo que decimos es, ¿cómo fue que no estaba enterada de lo que hacía su pareja? Bueno, ese es uno de los temas precisamente que la Suprema Corte de Justicia ha considerado, diciendo, en ese sentido, la falta de consideración de la violencia o subordinación sufrida por mujeres imputadas en relación con los autores principales de un delito, sobre todo cuando existe entre ellos una relación familiar o afectiva, impediría visibilizar situaciones que impacten en la atribución de responsabilidad penal. ¿Por qué estamos abordando el tema de Sara Maldonado con el de Viri Molina? En el de Viri Molina fue una acusación similar, hubo una situación donde en su cuenta bancaria pues decían que había un dinero, pues ese dinero lo ahorró Viri Molina, y en el caso de San Juana Maldonado es muy similar. Resulta que en el caso de Viri Molina, su pareja acusada de secuestros y de delincuencia organizada y de manejo de dinero de procedencia ilícita, la pareja fue liberada y Viri Molina seguía en prisión. Sí. Y en el caso de San Juana Maldonado se puede apreciar una situación todavía que podríamos decir grave, porque no había parte acusadora, o sea, no aparecieron para hacer la acusación. Y en ese sentido decimos, bueno, ¿cómo alguien que es imputado por un delito que no cometió ella, sino lo cometió su pareja, la parte acusadora no se presenta a declarar? Y entonces la sentencian a 30 años de prisión. Y, o sea, esas son de las cosas que nosotros, cuando estamos revisando los casos, decimos, bueno, no puede ser posible que se haya emitido una sentencia cuando no había parte acusadora, cuando además esto de las cuentas bancarias no es la primera vez que pasa. A veces estas parejas abusivas que cometen delitos precisamente utilizan a sus parejas para hacer ciertos movimientos, ¿no? Pues no lo voy a meter a mi cuenta, lo voy a meter a tu cuenta. O sea, esa es una cuestión bien grave. Entonces, esto que se está dando, bueno, hay que agradecer al Congreso del Estado de San Luis Potosí que tomen en consideración esto para el indulto. Algunos inconvenientes luego tienen los indultos y es como que las personas siguen teniendo un expediente criminal como si realmente hubieran cometido el delito. Entonces habrá que ver la manera en la cual, si este es el caso en el indulto que se le va a otorgar a San Juana Maldonado, pues que se limpie su expediente, porque estas experiencias y estos casos no son únicos, o sea, han ocurrido en varias ocasiones. Les digo, a mí me trae a referencia el tema de Viri Molina. Y bueno, hay que pedir que se dé a la brevedad la libertad de Sara Maldonado, que por cierto, hay varios videos que están circulando en redes sociales, incluso una entrevista, y lo que hay que mencionar es, hay una particularidad muy clara cuando se revisan los casos de estas personas, todos sus antecedentes familiares, todos sus antecedentes como persona, y es claramente identificable cuando ellas no han tenido actitudes o esta situación de ser sujetos de análisis en el tema criminal, o sea que nunca habían tenido una actitud o estas tendencias a actos criminales. Eso es siempre bien importante, porque ahí se va viendo realmente cuando una persona fue injustamente imputada y fue condenada, y de pronto dice, bueno, ¿en qué momento? En 5 minutos decidió que se iba a dedicar a asuntos potenciales, y especialmente en el tema de las parejas luego las parejas son liberadas porque no encontraron elementos de prueba para imputarles el delito, pero las mujeres se quedan en prisión.
acusadas de un delito que en teoría, como no se le puede imputar a la otra persona, a la pareja, pues tendrían que ser liberadas también. O sea, esto es algo grave, pero bueno, vamos a ver si dentro de lo que van a reformar del Poder Judicial y las fiscalías y eso, se toma en consideración cómo es posible que los jueces emitan condenas cuando no tienen elementos periciales, las personas son víctimas de tortura, son presionadas para declararse culpables, y esto afecta mucho a las mujeres en este país. Y hay que quitarnos esos prejuicios también en el tema de las parejas, porque ahí en esta parte, por eso la Suprema Corte de Justicia dice, sin importar que la defensa lo haya solicitado, cuando se presentan estas situaciones tiene que aplicarse la perspectiva de género, por estas situaciones que ya hemos estado viendo y hemos estado revisando, y que agradecemos a Blanquita porque este tema es bien importante por esta situación que afecta muchísimo a las mujeres en este país. Son acusadas de delitos que no cometieron y que cometieron sus parejas, y luego las parejas son liberadas y ellas se quedan en prisión, Blanquita y Carlitos. Bueno, pues esperemos que así avance, y si les parece, vamos a dar una buena noticia, Blanquita, Carlitos, porque por parte de las compañeras del Oxochitlán de Flores Magón, Mujeres Mazatecas por la Libertad, se ha logrado la libertad de 3 personas más. Fíjense nada más, recientemente habíamos platicado con ellas y faltaban por ser liberados Fernando Gavito Martínez, Alfredo Bolaños Pacheco, Francisco Durán Ortiz. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, disputas en una comunidad donde, por cierto, hay que mencionar esto de los asuntos de familias que se convierten en caciques, pues en el Oxochitlán ha pegado muy duro. Elisa Cepeda, que es una funcionaria que está actualmente en el gobierno de Salomón Jara, ella está por el partido Morena, pues es una de las involucradas y se le ha acusado precisamente de prolongar la prisión de varias personas ahí en el Oxochitlán de Flores Magón. Una disputa que derivó en que estas 3 personas que estamos viendo aquí, 10 años sin recibir sentencia y en prisión, sin ningún elemento firme como para que estuvieran en prisión, y 10 años, pero vamos a dar los nombres completos, porque miren, se trata de Paul Reyes, Jaime Betanzos Fuentes, por cierto, papá de nuestra compañera Argelia Betanzos, Herminio Monfil Avendaño, Omar Hugo Morales Álvarez, Marcelino Miramón, Fernando Gavito Martínez, Alfredo Bolaños Pacheco y Francisco Durán Ortiz, finalmente ya están libres. Y esto también tiene que poner esa situación de los grupos caciquiles en ciertas regiones del país que hacen uso de la justicia para tener a la gente ahí en prisión, sin condena, sin sentencia, sin elementos firmes para tenerlos ahí presos, sin esto que podemos nosotros mencionar, son presos políticos, injustamente presos, pero también presos políticos porque se dan en un entorno de disputa en una comunidad, pero cuando se solicita que se aplique la justicia, los funcionarios, en este caso, no quiero mencionar así tal cual tajantemente a Elisa Cepeda, pero hay que mencionar, se le ha acusado de que estuvieron realizando acciones dilatorias para que no se dieran las libertades a favor de estas personas, y bueno, eso también tenemos que estarlo analizando una y otra vez. Esto no puede pasar en nuestro país con tanta frecuencia y que no haya consecuencias hacia los jueces que emiten prisión preventiva oficiosa y que tienen sin sentencia a las personas, como es el caso de Israel Vallarta, que tiene 18 años en prisión sin recibir sentencia, pero no hay cambio de medida cautelar. Y bueno, pues esas son las situaciones, pero el día de hoy tenemos una buena noticia, o 2, también con lo de San Juana Maldonado y estas otras libertades que se dan. Bueno, van avanzando los temas, pero eso es gracias a la sociedad que se organiza, a las familias y a quienes están ahí siempre pendientes en la lucha. Gracias ahí a la producción, tras 10 años en prisión, liberan a presos políticos del Oxochitlán, Oaxaca, acusados de un homicidio, que por cierto hemos de decir, nunca hubo las pruebas periciales, nunca hubo algo tangible que pudiera señalar a las personas que estuvieron en prisión de haber cometido ese acto. Pero bueno, pues ahí ya sabemos cómo se las juegan de pronto nuestras autoridades, y es precisamente la sociedad que, haciendo presión, haciendo organización, es que se logran las libertades, porque si fuera por funcionarios y algunos magistrados y políticos, bueno, pues eso no ocurriría, Blanquita y Carlitos, y yo con eso cierro. Buenas noticias se están dando en estos últimos días. Hace rato Carlos y yo estábamos platicando sobre la reforma judicial, y yo recordé
que hay una parte en donde se habla justamente de los retrasos en las sentencias. Busca esta reforma judicial en alguna parte, pero me parece que falta conocer algunos detalles, que se llama Se expedita la ley. Aquí te va. Es esta que está aquí, la justicia expedita. Se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y de 1 año para asuntos penales. En caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora. ¿Tú crees que con esto, así como está marcado, será suficiente para evitar casos como el de Israel Negrete, por ejemplo? Lo veo complicado porque si recientemente se dio este cambio en el tema de si una persona no es sentenciada en 2 años... Israel Negrete, Israel Vallarta, perdóname. Israel Vallarta. Ajá. Pues no sé si esto va a avanzar porque, por ejemplo, en el caso de Israel Vallarta se dio un cambio en la Suprema Corte de Justicia, de ahí se determinó que si una persona no recibe sentencia en 2 años, debe de ser revisada la medida cautelar. Sí. En el caso de Israel Vallarta, pues ya se metieron varios recursos para el cambio de medida cautelar, no solamente para Israel, también para Mario, su hermano, que está preso de 2012 de manera injusta también, y meten dilaciones, y de repente dice un juez, bueno, es que como Israel Vallarta se está defendiendo, es válido el plazo de 18 años. Sí. Y de pronto se dice, bueno, es que ya no hay elementos que aportar por parte de la parte acusadora, que es la fiscalía, y tampoco en la defensa de Israel Vallarta. Bueno, vayamos al tema de revisión de su medida cautelar, y vuelven a meter otra dilación. Entonces, a pesar de que pongan este tipo de justicia expedita en estos cambios que se van a proponer, todavía sigue habiendo algunos elementos por los cuales se pueden dar elementos dilatorios. Eso, de verdad, luego de repente decíamos, ¿cómo es posible que se hagan este tipo de reformas y de pronto aparezcan algunas medidas que lo único que hacen es darles la vuelta? Entonces, a lo mejor eso es a lo que nos vamos a enfrentar, Blanquita y Carlitos. Fíjate que veo un plazo de 1 año para asuntos penales, pero en la segunda parte dice que si se rebasan esos plazos, la autoridad debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora. En esta segunda parte, para investigar y sancionar la demora, este pasa a ser el principal caso, y ese es lo que pasa con Israel, se puede extender mucho. Y es que se lo van a derivar a otra autoridad, y esa autoridad también se puede demorar, y ante todo el cúmulo de casos que están atorados, o sea, es un mar de casos que están atorados y lo van a derivar a otra autoridad, y entonces, bueno, vamos a ver esto si realmente va a avanzar, porque esa es una de las situaciones que las cuales ponen también muchos pretextos, es que estamos saturados de trabajo, es que no podemos darle salida a todo esto, y esas son de repente digamos, los laberintos a los cuales hay que enfrentarse, ¿no? Sí, o sea, lo van a poner en papel, pero realmente eso va a solucionar el asunto. Se cuenta con el suficiente personal, además ante lo que nos vamos a enfrentar de si va a haber cambios masivos de jueces y de magistrados, y pues esto no sé si va a ayudar o lo va a complicar, Blanquita. Sí. Hasta que estemos ya sobre el asunto y que se hayan hecho los cambios, seguramente habrá especialistas que van a empezar a detectar esto. Lo van a derivar a otra autoridad, y esa otra autoridad realmente le va a dar celeridad, habrá consecuencias contra los jueces, que esa va a ser la otra situación, también le pueden dar largas y no solución inmediata. Y luego la otra es, Carlos, aquí tú y yo lo hemos comentado un montón, mientras las cárceles sigan siendo negocio. Exacto. Ahí está Carlos Slim. ¿Cómo las van a vaciar? ¿Para qué? No les conviene. No, y eso, pues, Carlos Slim, ahora muy cercano, ya lo vimos en estas fotografías. Y hoy se reunió con el presidente otra vez. Pues es uno de sus negocios. Ese penal 16 de Morelos, que ha sido señalado en varias ocasiones, donde se dan ahora estos suicidios múltiples de mujeres. Ajá, o sea, esa es una cárcel concesionada que tiene Carlos Slim. Sí. O sea, realmente les van a cortar ese negocio a los que supuestamente se iba a poner a revisión el tema de las prisiones concesionadas. Están los Vázquez Raña, están los Carlos Slim, o sea, es un negociazo tener a gente sin sentencia en penales federales, porque además no deberían de estar ahí en esos penales federales, Blanquita y Carlitos. Efectivamente. Por desgracia, el panorama pues se presenta con nubarrones, pero pues no nos queda de otra más que ir avanzando, y en este espacio, por supuesto, pues informarle a la gente. Mi estimado Mariachi.
Muchas gracias. Muchos abrazos y muchas gracias por permitirnos hablar de estos temas. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ti. El profesor Arturo Lechuga Lozano, pero es el mariachi ninja para los cuates. Si tiene su madrugueña express aquí en el equipazo. Gracias, y Carlitos, hablabas de nubarrones y me quedo con la figura de los nubarrones, porque resulta que después de las olas de calor, la lluvia se va a hacer presente en varios estados de México por al menos 8 días, según el Servicio Meteorológico Nacional. Así es que creo que es una buena noticia. Ya tenemos que preparar paraguas e impermeable. Habrá lluvias intensas durante 8 días a partir, pues se supone que de este 13 de junio, cuéntenos si está lloviendo por allá, porque aquí en la ciudad todavía nos están haciendo del rogar. Y eso que la Ciudad de México está en la lista de las que tendrían lluvias, igual que varios otros estados: Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila, Estado de México, Campeche, Yucatán y esta ciudad. Bueno, solamente les digo eso, hay que esperar atentos a las lluvias. La seguimos esperando para que se nos quite el calorón que está haciendo. Y agradecemos de una buena vez a nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, también esta aportación solidaria. Mil gracias, querido Mariachi. Viene tamborito para ti porque Corcorito salió hace rato, así que ahora celebramos con tamborito. Muchas gracias, querido Mariachi, querido Arturo, ese apoyo. Sí se ve, gracias. Bueno, dice Banjico que si es necesario, por la volatilidad que hay actualmente, pues podría intervenir en el mercado bancario. Esto fue lo que dijo la gobernadora Victoria Rodríguez. Está Banjico, que es una entidad autónoma, muy atento al desarrollo de los mercados y podría tomar medidas necesarias para restablecer un comportamiento más ordenado del mercado. Es lo que ha dicho la gobernadora del Banco de México. Porque pues por la volatilidad cambiaria que hay en este momento, tras una depreciación además del 11% en los días transcurridos del peso frente al dólar, en los días transcurridos desde la elección del pasado 2 de junio. A mí lo que me llamó la atención es que algunos opositores decían que el gobierno de México pues estaba muy mal en ese sentido, que no tenía manera de hacerle frente a este tipo de asuntos, y Rodríguez Ceja dijo: quisiera recordar que actualmente tenemos un programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional por un monto de hasta 30,000 millones de dólares, y en caso de ser necesarios, la Comisión de Cambios podría utilizarlo. ¿Se acuerdan que en algún momento, recordarás, Blanquita, que en algún momento nosotros lo llegamos a informar, no en este sexenio, en sexenios anteriores se inyectaban dólares a la economía, se sacaban a la venta dólares a la economía? Eso no ha sido necesario, pero en pocas palabras, eso es lo que ofrece Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, y dice: tenemos hasta 30,000 millones de dólares. Y eso, a ver, Carlos, pero esos 30,000 millones, tengo una pregunta, esos 30,000 millones, hasta donde yo recuerdo, es una deuda que se compró, o sea, que se compró así, que se tiene así como en stand-by por si se puede llegar a ocupar, pero esos no es que los tenga México aquí guardaditos, no, no en algún lado, sino que es una deuda que si los usamos va a ser una deuda adquirida. Es la idea que porque me acuerdo que acá lo informamos sobre una compra, precisamente una deuda que hizo México, pero no me acuerdo ante cuál entidad internacional. No. ¿qué tal? Creo que aquí hay que indagar un poco acerca de dónde provienen esos dineros, ¿eh? Sí, justo por eso es lo que yo te decía. A mí eso me llamó la atención de su discurso. El hecho de que hablen de estos 30,000 millones es mucho dinero. Sí, y son además dólares. Lo que bajo el colchón, ¿no? Justo ese es el punto. Como quiera que sea, me parece interesante que lo diga la propia gobernadora del Banco de México. Quiere decir que se tiene el recurso al final de cuentas, no lo está diciendo el presidente, lo está diciendo la entidad autónoma. Vale la pena mencionar otro asunto, y eso sí quizás es relevante. Ya no va a bajar la tasa de interés. Se tenía considerado que iba a bajar la tasa de interés, pero a raíz de estas presiones del paridad peso-dólar, ya no va a bajar
ya no va a bajar la tasa de interés a tasa diaria, como recordamos, si no me falla la memoria, está por ahí de 10.50 la tasa de interés interbancaria a un día. Se tenía previsto que bajara porque teníamos un dólar pues que estaba abajo de los 17 pesos. Hoy por hoy tenemos un dólar que cierra arriba de los 18. La bolsa mexicana no se logra recuperar. Dice el Banco de México, no hay necesidad de nervios, si es necesario hay dinero, pero digamos lo destacable es no ha sido necesario que se inyecten dólares. Me empezaría yo a preocupar cuando escuche, salen a la subasta tantos miles de dólares el día de hoy. Ahí sí me empezaría a preocupar. Sí, ya nos pasó, pero acá, pero hay que ver cómo era aquello y cómo es ahora. Dice curiosidades y creo que es perfecta la figura, la analogía. Es como si yo dijera, si lo necesito, tengo 50,000 pesos, pero no lo tengo, sino que es un crédito que me ofrece un banco. Sí, de esas llamadas que todo el tiempo te dicen, es que usted tiene un crédito, cuando lo quiere ocupar, no lo quiere para una emergencia, no lo quiero. O sea, yo siempre digo y les he dicho, si me lo regalan con mucho gusto, pero si es un préstamo, sé que luego lo tengo que pagar, Pues así es que no, claro, gracias, y con intereses, sí, es un poco, menos. pues no. Bueno, por lo pronto, para facilitar las cosas al próximo gobierno, al de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda, donde actúa el que será el secretario de Hacienda de entrada del gobierno de Claudia Sheinbaum, no sabemos si para todo el gobierno o en alguna parte, o solo una parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda anunció que va a pagar de manera anticipada un bono de deuda, o sea, una parte de la deuda, va a adelantar pagos de una deuda de 894 millones de dólares, de modo que la próxima administración no tenga que pagarlo el próximo año. Esto le da margen de maniobra a la próxima administración. Y bueno, solamente es una deuda por una parte entiendo que son los primeros 6 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, para que no haya preocupación de esos 6 meses de entrada, ¿no? Que siempre en todos los gobiernos se paga lo que se llama una curva de aprendizaje. Aquí no, yo tengo la esperanza de que no sea tan costosa, porque la curva de aprendizaje puede ser muy sutil, dadas las condiciones en las que se puede dar la transición por la cercanía que hay entre la presidenta entrante y el presidente saliente. Eso por un lado. Pero sí nos tiene que preocupar la presión cambiaria y de los mercados, esto que está pasando, pues vamos a ver eso cómo se controla, ¿no? Y otra cosa que nos tiene que preocupar es el asunto de Segalmex, que ahí hay mucho dinero, que seguramente irá a fondo perdido, quién sabe dónde se lo llevaron, en el país donde ya no hay corrupción, pero bueno. Deja tú de eso. ¿Cuándo lo van a devolver? ¿Cuándo lo van a Hombre, recuperar? O por lo menos, ¿cuándo va a haber alguien responsable que pague por ese desfalco? Eso es lo que Segalmex es una tendría que empresa creada preocuparse. por el actual gobierno y Así la es. deuda, el caso de desvío ya supera lo tasado o lo cuantificado por la famosa estafa maestra. En el caso de Segalmex, el dinero robado, desviado, desaparecido, es de 17,000 millones de pesos, con una nómina ilegal adicional de 400 personas que cobraban sin trabajar. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Y esto además lo está investigando, espérame, porque es la Auditoría Superior de la Federación. Es la nota de Nayeli Roldán que está publicada precisamente en Animal Político. Se llama Caso Segalmex, suma 17,000 millones de pesos de desvío. También había nómina ilegal de 400 personas que cobraban sin trabajar. La nota de Nayeli Roldán, ahí está, publicada el día de hoy precisamente en Pájaro Político. Cambiando un poquito de tema, la Organización de las Naciones Unidas, el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, conocido mejor como ONU-SIDA, ha aplaudido la decisión de México de prohibir las prácticas de las llamadas terapias de conversión. La reacción se produce después de que en México se aprobó el decreto de reforma del Código Penal Federal y la Ley General de Salud para prohibir esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, las mal llamadas terapias ECOSIG o terapias de conversión, como si hubiera algo que curar. Hablando de la ONU, las autoridades dieron a conocer un
después de un consejo acerca de los derechos humanos, una reunión de consejo acerca de los derechos humanos para analizar la situación en Gaza. Las autoridades, se dio a conocer desde la ONU, esta comisión de investigación de la ONU, que las autoridades israelíes son responsables de crímenes de guerra y también de crímenes de lesa humanidad en Gaza. Pero también hay responsabilidad de parte de los grupos armados palestinos. Ellos son responsables de crímenes de guerra en Israel, todo fechado a partir del 7 de octubre del año pasado, del 2023, y después de haber recogido una gran cantidad de testimonios, tanto en la zona afectada como en zonas cercanas, en zonas de Turquía, por ejemplo, en el territorio ocupado de Palestina, en Egipto, en fin, en algunas otras zonas. Muchos testimonios que recogieron y esa fue la conclusión del Consejo de la ONU. Otros asuntos. El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, fue denunciado por la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la FGR debido a una supuesta defraudación fiscal de 308,135 pesos por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente al año 2018. De acuerdo con el periódico Reforma, la querella se presentó porque afirman que en el 2018 Graue declaró 7,229,104 pesos de ingresos, pero en realidad recibió 8,109,493 pesos de ingresos. Se explica que la investigación en contra del exrector de la UNAM inició por una denuncia anónima. ¿Qué tal? Bueno, ya se reactivaron el programa de pensiones para el bienestar. Del 1 al 31 de julio se estará recibiendo lo correspondiente, pero hay que estar muy atentos porque ese va a ser el bimestre de julio y agosto, que se va a pagar entre el 1 y el 31 de julio. Se va a publicar el calendario porque ya saben que van a cobrar sus pensiones del bienestar de acuerdo con la letra inicial de su apellido. Muy bien. ¿Alguna otra noticia, Blanquita, que consideres que tengamos que dar antes de irnos a las buenas? Pues ya dijimos que los resultados de la encuesta van a ser el próximo lunes. Claudia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente cometió violencia política de género en contra de Claudia Sheinbaum durante varias mañaneras, en por lo menos 11, donde cometió porque se refirió a ella de manera inadecuada, vulnerando sus méritos políticos. Contra Xóchitl Gálvez. ¿Contra quién dije? Sí, contra Xóchitl Gálvez. Y a su vez, Xóchitl Gálvez denunció o pidió que haya sanciones, impugnó la elección presidencial ante el Instituto Nacional Electoral y pidió sanciones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, eso sí, no se trata de anular la elección, pero sí de que se sancione al presidente que intervino demasiado en la misma. En el primer caso, tras la sanción que sí se dio en contra del presidente, pues nada más queda la mención porque él es inimputable por ser el presidente de la República, y en el segundo caso, pues habrá que ver qué pasa, pero bueno, me parece que Xóchitl está haciendo lo que corresponde al papel que jugó en esta elección. Perfecto, sí, interesante. Interesante quizás también al respecto mencionar que Xóchitl Gálvez se regresa al Senado de la República. Habría quienes hubieran pensado que quizás Xóchitl Gálvez tendría que haber encabezado los esfuerzos de la oposición para no perder a toda esa oposición antiobradorista que, seamos honestos, no es menor. Las mareas rosas que se vivieron y toda esa cantidad de personas que se sentían arropadas en una oposición, o que por lo menos así lo hacían ver los medios de comunicación, pues aparentemente se han quedado huérfanos, porque Xóchitl Gálvez dice, yo me voy al Senado. Y en contraste tenemos a un Alito Moreno del PRI y a un Marco Cortés del PAN aferrándose a sus, no solamente a sus pluris, sino también a sus dirigencias partidistas, por si fuera poco el asunto. Ya no del PRD, pues ni hablamos, porque el PRD en realidad perdió su registro, solamente lo conservó aquí en la Ciudad de México como partido político local. Oye, pero ¿cómo va a seguir Xóchitl encabezando, enarbolando eso si hay una clara confrontación con Marco Cortés, por ejemplo, ¿no? Y me parece que ya desde la campaña, esto ha sido muy cuestionado, creo que alguna vez lo dijimos, parecía que de pronto como que la habían dejado muy sola. Y ahora, pues, tras el fracaso, pues te estarán buscando hueso, ¿no?
cada quien, incluyéndola. Entonces, pues estarán buscando de qué vivir en el próximo sexenio. Exactamente. Pues ahí está. Ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, tendrá que reconfigurarse la oposición. Eso es muy La gente importante. les demostró que ya no confía en los partidos políticos, pero pareciera ser Tradicionales. que los líderes de los partidos son los únicos que no se han enterado. Pues es que no ven más allá de su nariz, caray. Lamentable porque los partidos, mientras estén así de débiles o de cooptados, mejor dicho, mientras estén capturados por un grupo de gente que se siente dueño del instituto político y que en lugar de abrir las puertas para que llegara gente pues con Nueva. ganas de participar, ciudadanos de a de veras, me parece que eso es lo de hoy. No solamente los partidos políticos tienen que hacer eso, me parece que los medios de comunicación hegemónicos también ya les demostraron que la gente no les cree, ya se tendrían que abrir a las personas de a de veras. Pero bueno, Vámonos a lo que sigue. vámonos ahora sí a lo que sigue, y lo que sigue son... Las buenas del equipazo. So. Como siempre, muchas gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado, que es nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Comenzamos con la primera de ellas. Resulta que hay una escuela privada en Aguascalientes que es preseleccionada en el top 10 de los World's Best School Prizes 2024. El Colegio Valle de Filadelfia, les digo, tiene su sede en Aguascalientes y abarca desde el nivel inicial hasta preparatoria. Es la primera institución mexicana en competir por este reconocimiento en materia de innovación. Ha sido incluida esta escuela en la lista, el top 10 de escuelas preseleccionadas para el World's Best School Prizes 2024. El Colegio Valle de Filadelfia es la institución mexicana que concursa por el galardón en la categoría de innovación. El enfoque del plantel incluye un programa de aula invertida y un amplio compromiso con la comunidad, con programas de extensión particularmente para las familias vulnerables, para mitigar las disparidades educativas. La escuela, dicen, promueve el desarrollo integral a través de actividades que van desde triatlones hasta conciertos de violín, asegurando que los estudiantes se desarrollen tanto académica como extracurricularmente. Y por eso este Colegio Valle de Filadelfia, pues se ha vuelto un colegio muy destacado. Como dice Caosfera, esta es una buena del equipazo, escolarmente innovadora. Bueno, y México ya tiene listo el uniforme de gala para los Juegos Olímpicos en París 2024, encuentro en el que por primera vez ha clasificado la selección nacional de gimnasia rítmica de nuestro país. Cada triunfo llevó a estas jóvenes amazonas de la gimnasia en un camino muy largo en la disciplina a posicionarse entre lo mejor de lo mejor y ahora se van a París. Bueno, el equipo está conformado por Adirem Tejeda, Kimberly Salazar, Sofía Flores, Dalia Alcocer y Julia Gutiérrez. Ellas están lideradas por la entrenadora Blahait Aguilar. Irán a las Olimpiadas es uno de los pasos de su largo camino por posicionar la gimnasia rítmica mexicana en el mapa mundial, una disciplina que, por cierto, aún no figura en el mapa de medallas olímpicas mexicanas. Pues les deseamos gran éxito a estas jóvenes muy disciplinadas que han brillado precisamente por eso, por su gran desempeño. Ojalá que cambiaran ese mapa, ¿no? Y que por primera vez, que fuera la primera vez que México asiste con su equipo de gimnasia rítmica y que en esa primera vez llega por primera vez también al podio de los medallistas olímpicos en esta disciplina. Ojalá que así fuera, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, mucha buena vibra a estas chicas, a estas amazonas, como les suelen decir, en una buena del equipazo, femeninamente competitiva, como dice Caosfera. Gracias, Caosfera. Ahí dice Caosfera que ellas no confunden la gimnasia con la magnesia, nombre que va para allá. Perfecto.
Siguiente buena del equipazo. Esta buena del equipazo está muy bonita porque el próximo domingo 16 de junio es el Día del Padre. No se les olvide. Y como siempre, evidentemente los pequeñitos pues tratan de regalarle algo al papá, pero a veces no tienen manera. ¿Cómo le hacen? Pues resulta que esta pequeñita que se volvió viral en TikTok, pues se volvió viral porque la niña llegó a decirle al papá que había juntado dinero vendiendo cosas en la escuela para poderle dar un regalo de Día del Padre. Con eso te completas tú y te compras una camisa, una camiseta. Fue lo que le dijo la pequeña a su papá al revelarle que había vendido cosas en la escuela para juntar el dinero para sus regalos. Mientras la pequeña actuaba con naturalidad al hablar con su padre acerca de los regalos que se podría comprar, pues éste la observaba sin dejar de sonreír, por supuesto. La pequeña, pues había vendido cosas en la escuela y de este modo le había podido dar un regalo, podrá dar un regalo al papá. Ahí la tienen ustedes a ella, pues al papá sonriente y orgulloso recibiendo el dinero que la pequeña juntó vendiendo cosas en la escuela. Dice Caosfera, no olviden festejar a los papás, también se lo merecen y mucho. Claro, el próximo domingo es el Día del Padre y por eso esta es una buena del equipazo. Como dice Caosfera, orgullosamente paternal y muy entrañable. Ujú. Y nos vamos a la siguiente que viene por partida doble. Fíjense qué bonito. Este muchacho, un pequeño, que se llama Blue, pues iba con su dueño, Brandon Garrett. Pues andaban en el campo, en el campo, fueron a Hell's Canyon Scenic Byway, una carretera pavimentada de 2 vías que serpentea a través de las montañas de Wallowa. En un giro inesperado, Garrett, el hombre, no logró tomar una curva correctamente y provocó que su automóvil se fuera a un río. Él viajaba con sus 4 canes. Pues resulta que pues se vio obligado a pasar la noche en el bosque acampando a unos 100 kilómetros de su vehículo accidentado. Y entonces Blue, uno de sus fieles compañeros peludos, dijo, ¿saben qué? Aquí espérenme, yo ahorita regreso. Y se fue a buscar a la familia que estaba a 6 kilómetros de ahí hasta que los encontró para alertarlos del accidente que había ocurrido, lo cual permitió que la familia dijera, bueno, ya sabemos, aquí está Blue, pues él nos puede llevar a donde está Garrett, que ya lo habían reportado porque no había llegado a dormir, y gracias a Blue lo encontraron justo a tiempo. Eso muestra la lealtad enorme de los animalitos, de nuestros animalitos de 4 patas hacia sus dueños. Pero a veces los tutores, dueños o amigos de 2 patas o de 2 piernas no son igual de fieles. Resulta que en Mérida, Yucatán, como en muchos otros lugares del país y del mundo, abandonaron a un perrito. Y el perrito, tratando de buscar a sus dueños, viajaba en el transporte público, se subía y se bajaba y se subía y se bajaba para ver si daba pues con su antigua casa y podía encontrar a la familia que lo abandonó. En Yucatán y en Mérida lo llamaron el perrito viajero, así se le quedó el nombre y finalmente ya fue adoptado, por fortuna, por una familia. Bueno, pues así se la iba en van y ven, iba y venía, y ya quedó el perrito viajero, pues por fortuna adoptado con una nueva familia. Así es que, qué contrastes, ¿verdad, Carlos? ¿Qué vueltas da la vida? Ese perrito que andaba primero pues de cacharpo en el camión ganándose la vida, mira, ya después terminó, como lo pueden ustedes ver en esta imagen, muy junto al ventilador, hasta con aire acondicionado. Oye, igual que acá mis ojos están junto exactamente, se tumba enfrente del ventilador. Ahí está. En una buena del equipazo, sorprendentemente animalera, por 2. Y para cerrar con una sonrisa, un gesto de Cristiano Ronaldo, que es este astro portugués del fútbol,
que tuvieron un encuentro amistoso con la selección italiana de fútbol, si mi memoria, ¿no? Irlandesa de fútbol, y él pues no aceptaba la ayuda de sus compañeros, él fue por una chiquita, ya saben que luego salen con niños para cantar el himno nacional, y él fue por una pequeñita en silla de ruedas con una discapacidad, y pues con ella cantó el himno, sonriendo todo el tiempo y teniendo gestos de mucho cariño hacia la pequeña, tomándola de la mano, en fin, y pues muy contentos, muy contenta la niña, que bueno, pues se veía que estaba contenta, aunque su posibilidad de expresarse es menor que la de él, pero él nunca dejó de sonreír. Qué buen gesto, ¿verdad? Sí, cómo no, definitivamente. Muy bonito. Sí. Ahí estuvo. Cristiano Ronaldo también mostrando de qué están hechos los ídolos de a de veras. Oye, ¿habrá alguna posibilidad de que ya para despedirnos veamos el video que te mandé hace rato? De nuestra edecán. Ahí dónde está. Lo pusiste en el staff, ¿verdad? Sí, pero creo que hay que... Bueno, se puede ver aquí. A ver si yo lo tengo acá. ¿Lo tienes? Ya lo tengo, ahí va. A ver, échale. En vista de que está dormida. Varania. En vista de que está dormida, se las compartimos aquí. Vean nomás qué bonita. Así juega con sus amigos, doña Varania. Bien ruda. Qué cosa. Sí es ruda, doña Varania. Sí es ruda. Ahí está nuestra edecán, Varania, demostrando cómo se juega en el parque. Así es. Con guapos, eso sí. Con guapos amigos, por supuesto que sí. Como debe de ser. Bueno, pues con eso nos vamos, queridos amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dice Varania, dice por acá Caosfera. Ya, pues en vista de que ya se durmió, pues ya las compartimos acá en video. Pásenla muy bien, amigos. Nos vemos el próximo lunes. No se les olvide, a las 9 de la noche la cita en el en vivo y el martes en punto de las 6 de la mañana en el como en vivo. Mientras tanto, pues no se les olvide, por supuesto, aquí los esperamos. El equipazo. Somos todos. Gracias por los comentarios, Caosfera, los últimos. Sí, la profesora Esther Alcántara. Chao, chao. Muchas gracias. Cuídense, pásenla bien.